Hola amigos, El Exorcista de 1973 no solo es una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, sino también está rodeada de secretos un tanto extraños, que realmente pocos conocen, desde un tráiler prohibido, pasando por la fórmula del vómito ya tan famoso, hasta el extraño objeto, o diría yo, no tan extraño, que enfermó al equipo de producción, pero sobre todo el nombre del niño detrás del mito que inspiró tanto la novela como la película del Exorcista. Así que quédate conmigo para descubrir todos estos secretos. Yo soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Secreto número 3, el avance prohibido. Resulta que el tráiler original consistía únicamente de imágenes de un demonio de cara blanca entrando y saliendo rápidamente de la oscuridad. Pero realmente este tráiler fue prohibido en muchos cines por considerarse demasiado aterrador. Pero según el director de esta película, William Friedkin, las tomas subliminales de las caras blancas del demonio en realidad básicamente eran pruebas de maquillajes rechazadas para la apariencia de la posesión de Reagan. Y en otra curiosidad, ¿sabías que cuando se estrenó por primera vez esta película en Reino Unido, varios ayuntamientos prohibieron por completo su proyección de esta película? Pero lo curioso aquí es que esto dio lugar a un extraño espectáculo de viajes en autobús para el exorcista. Resulta que varias empresas bastante abusadas de viajes, emprendedoras por decirlo así, organizaron autobuses para llevar a la gente de una comunidad a otra, para que en este caso pudieran ver la película del exorcista. Secreto número 2, el vómito y el niño detrás del mito. El que vimos precisamente alrededor de la hora 20 de la película, cuando el vómito de Reagan, interpretada por la actriz Linda Baer, es arrojado hacia el padre Karras, interpretado por el actor Jason Miller. Pues resulta, amigo, que la fórmula de este vómito es bastante simple, tan solo es sopa de chícharos. Pero para ser más específicos, es la sopa de chícharos de la marca Andersen. Todo que sí, el equipo probó a la sopa de la competencia, es decir, a la de Campbell's, pero realmente no tenía ese mismo efecto. Pero sí que, por si vives en los Estados Unidos y la quieres probar. Pero pasemos a lo que todo mundo estaba esperando, que es la verdadera identidad del niño cuya supuesta posesión inspiró tanto a la novela como precisamente a la película. Y esta identidad se reveló apenas a finales del 2021. Y su verdadero nombre es Ronald Ewing Hunkler, quien por cierto curiosamente se convirtió en un exitoso ingeniero de la NASA, quien patentó la tecnología que ayuda a los transbordadores espaciales a soportar el calor extremo. Pero desafortunadamente nunca quiso hablar de sus experiencias hasta que falleció en el 2020, justo después de cumplir 86 años. Y así dejó el eterno debate si se trató realmente de una posesión real o en este caso fue tan solo una enfermedad mental. ¿Qué opinas tú? Y secreto número 1, el set más espeluznante y el director mucho más polémico. Pues resulta, amigo, que en una ocasión el controvertido director de esta película, William Friedkin, se le ocurrió, digámoslo así, la maravillosa idea de llevar carne podrida, así como también huevos también en mal estado, para crear ese olor nauseabundo del demonio. Por lo que algunos miembros del equipo enfermaron y corrieron rápidamente al baño a vomitar, pero en este caso realmente. Al grado que la actriz Helen Burstyn, molesta, le preguntó que dónde quería que vomitara si se enfermaba. Pero la cosa no termina ahí con este director. Resulta que el actor Jason Miller, que interpreta al padre Karras, tuvo, digámoslo así, un importante enfrentamiento verbal con el director William Friedkin. Y esto después de que este polémico director le disparara cerca de la oreja al actor Jason Miller simplemente para obtener una reacción auténtica de él. A lo que le reclamó, bastante enojado, que realmente él era un actor y no necesitaba ninguna arma para actuar sorprendido o asustado. Pero la cosa no termina ahí. Precisamente alrededor de 1:20 de la película, como ya habíamos dicho, cuando Reagan vomita, en este caso sobre el padre Karras, pues resulta, amigo, que aquí el vómito tenía que golpear, en este caso, el pecho del actor. Pero realmente se dice que el tubo falló y en este caso lo golpeó en la cara. Así que sí, su sorpresa y su disgusto que se ve en la toma es bastante genuina. Pero no fue lo único, amigo. Resulta que también la actriz Mercedes McBride
tuvo que demandar, en este caso a Warner Brothers, para que le dieran el crédito por hacer la voz del demonio. Resulta que nuestro famoso director, William Friedkin, decidió en un principio que no quería que le dieran el crédito porque quería que en este caso que el público creyera que la voz era realmente la de Reagan. Sin embargo, después del estreno cambió de opinión y le dieron el crédito, que más bien fue por la demanda que por la buena onda. ¿O qué piensas tú? Y te recomiendo este video de las 3 razones del por qué la película de Venom 3 no funcionó. Bye.